Bueno, en este video resolveremos un ejercicio de vibraciones mecánicas referido al tema pues, de 2 grados de libertad. ¿Ya? Empezaremos. Ejercicio 2. Dice, una barra de masa uniforme, a ver, una barra de masa uniforme M y longitud 2L está sustentada por medio de dos resortes, uno en cada extremo, como se muestra en el esquema. Obtenga las frecuencias naturales, ¿no? Entonces te da el dato, te da la masa, te da la longitud. La masa de la barra también te da la longitud de la barra, ¿no? Que sería 2L, esta distancia. Y además, pues no te da este dato en el enunciado, pero te da acá, el momento de inercia, I sub g, ¿no? Y te pide las frecuencias, ¿ya? Bueno, compañeros, entonces, para analizar un poco el esquema. ¿Qué pasa? Si yo pues le doy o le aplico una fuerza acá en ese centro de masa, ¿qué es lo que va a pasar? La barra se va a desplazar, ¿no? Obviamente que se va a desplazar. Si yo aplico una fuerza acá, sobre el centro de masa o sobre el centro de gravedad, ¿qué va a pasar con la barra? Se va a desplazar, ¿ya? Ese desplazamiento pues no va a ser simplemente lineal, va a tener dos desplazamientos simultáneamente. ¿Qué quiero decir? Va a existir un desplazamiento lineal como un desplazamiento angular. ¿Por qué sucede esto? Fíjense, acá está el análisis. Este resorte tiene una constante de rigidez K y este otro resorte tiene una constante de rigidez 2K. ¿Qué quiere decir? Que pues este resorte tiene mayor constante de rigidez que este otro resorte, ¿no? Entonces, al tener mayor constante de rigidez, su deformación de este resorte pues va a ser menor, ¿no? Que esto. O sea, ¿qué quiero decir? Que pues esto se va a deformar. Si nosotros aplicamos acá una fuerza, esto se va a desplazar hacia abajo, pero esto se va a deformar, por decir, de esta forma, algo así. Y este resorte se va a deformar un poco más, ¿no? Porque su constante de rigidez pues es menor, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene este esquema, ¿no? Representado acá, se tiene esta configuración, ¿no? Bueno, entonces, de esa forma se podría ver, se analiza, ¿no? Este tipo de ejercicios. ¿Y por qué este ejercicio pertenece al tema de 2 grados de libertad? Por lo siguiente, para definir su posición, en este caso de la barra, en cualquier instante, necesariamente nosotros necesitamos dos coordenadas, ¿ya? Para definir su posición en cualquier instante, necesariamente nosotros necesitamos dos coordenadas, ¿ya? Entonces, por eso es que, pues, es un problemita de 2 grados de libertad. Bueno, sigamos. El siguiente paso pues sería representar las fuerzas que estarían actuando sobre la barra, ¿no? Pues acá tenemos una fuerza, un resorte, pues obviamente que va a existir en cada extremo las fuerzas del resorte. Partiremos con ello. Bueno, sabemos muy bien que la fuerza del resorte es igual a la constante de rigidez por la deformación. Esto pues ya nosotros lo sabemos muy bien, ¿no? Entonces, para este resorte, acá estoy analizando a este resorte. Voy a pues aplicar la formulita que nos indica la constante de rigidez. Ya está. Su constante de rigidez de este resorte pues es K. Entonces K. Por su deformación me indica, ¿no? O sea, cuánto en este caso, se ha traccionado, ¿no? O se ha comprimido en este caso, ¿no? Se han comprimido los resortes. Entonces su deformación pues sería desde esta línea, a ver, voy a tratar de sacar acá, acá, desde esta línea hasta esta línea, ¿no? Hasta este puntito que está acá. Entonces esa sería su deformación. Vaya, a ver si puedo sacar una línea. Ah, me salió un poco chueco. Ya, pero la deformación sería esta, ¿no? Desde esta línea hasta esta otra línea. Entonces, esa sería su deformación del resorte, su deformación total de este resorte, ¿no? Bueno, ¿cómo hallamos eso? Acá.
Bueno, entonces habíamos mencionado desde esta parte hasta este puntito, ¿no? Entonces, fíjense, desde esta línea segmentada o línea punteada hasta esta línea es X, entonces acá está X, ¿no? Pero me falta esta distancia, desde esta línea hasta este puntito, o sea, ¿qué quiero decir? Me falta esta distancia. Desde acá hasta ahí, ¿no? Me falta eso, porque ya lo tengo X. Entonces esa distancia no es nada más que, pues, no es, se halla, pues, por un triángulo rectángulo, ¿no? Nos tenemos que formar un triángulo rectángulo de esta forma. De acá a acá, de aquí a ahí. Fíjense, tengo un triángulo rectángulo. Tal vez lo puedo agrandar un poco esto. Tengo un triángulo rectángulo. Este ángulo, pues, es tita, ¿no? Que está acá. Entonces eso, pues, ya lo sabemos muy bien, ¿no? Podríamos aplicar, pues, la relación del seno, ¿no? Seno, pues seno de este ángulo sería cateto opuesto, por decir, sería y sobre la hipotenusa. Esto ya lo sabemos hallar, ¿no? Con esa explicación yo sé que se van a ubicar, entonces nos sale esta expresión, ¿no? Para ángulos pequeños el seno, o para pequeños desplazamientos, el seno pues es igual a tita, ¿no? Y pues tengo esta expresión, bueno. Y de la misma forma, ¿no? Para este resorte. Este resorte 2, pues igual, aplicamos la formulita. La fuerza del resorte es igual a la constante de rigidez por una deformación. Entonces siempre analizamos desde esta parte. Desde esta parte. Desde esta línea hasta esto, ¿no? No, hasta este puntito sería en este caso. Hasta este punto. Listo, entonces desde esta línea hasta acá, pues cuánto es la deformación, ¿no? Tal vez algo muy importante que me estoy olvidando, y que el Inge hace mucha referencia a esto, es respecto a qué punto estamos analizando, ¿no? ¿Cuál es mi punto origen para analizar? En este caso estamos analizando respecto al centro de masas, ¿ya? Al centro de gravedad, ¿ya? Estamos analizando respecto a ese punto, porque fíjense, eh, la, ese punto, pues desde este punto, desde esta línea se desplazó hasta acá, ¿no? Entonces estamos analizando respecto a ese punto. También se podría haber analizado respecto a otro punto, pero sería un poco complicarse, ¿ya? Listo, prosigamos con la resolución. Acá, pues habíamos dicho que la deformación va a ser desde esta línea hasta esta otra línea, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esa distancia? Entonces, podríamos hallar de la siguiente forma. Desde esta línea hasta esta línea que estoy marcando ahorita es X. Entonces coloco X. Menos, pero en este caso, ¿no? Porque esta distancia pues es mucho menos que esta, ¿no? Entonces, ¿cuánto será esta distancia ahora? A ver, no estoy pudiendo esto, manejar las flechitas, a ver. Entonces, esta distancia. ¿Cuánto será esta distancia? Desde esa línea hasta esta otra línea. Igual, ¿no? Podríamos hacernos un triángulo rectángulo acá, representar. Acá estaría tan. Bueno, acá existe un triángulo rectángulo igual, ¿no? No estoy pudiendo manejar esto, pero existe un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo sería más o menos de acá, ahí y allí, ¿no? Entonces aquí también existe un triángulo rectángulo. De la misma forma, pues hallamos esta expresión. Y para el pequeños ángulos, pues el seno es igual a tita, ¿no? Entonces, esto, pues yo sé que se están dando cuenta. Lo hemos visto varias veces en clases presenciales. Bueno, entonces pasaremos a la solución, ya una vez pues representadas las fuerzas sobre la varilla. Sin embargo, pues en este caso no estamos representando el peso, ¿ya? ¿Por qué no estamos representando? Pues por lo siguiente. Sabemos muy bien que el peso se simplifica, ¿no? Al realizar el análisis estático. En este caso no estamos realizando un análisis estático, pues por ende, pues el peso también no se considera, ¿ya? Por esa razón. Listo, entonces, para resolver este tipo de problemas, generalmente, o existen, mejor dicho, dos métodos, ¿ya? El método de Newton y el método de energías.
Lo más aconsejable es que nosotros lo resolvamos por el método de energías, aplicando la ecuación de Lagrange. Ya es lo más aconsejable o lo más fácil. Listo. Bueno, entonces partiremos. Entonces, por método de energías, ecuación de Lagrange. La ecuación de Lagrange, pues es esta ecuación, ¿no? Entonces, esta ecuación nos indica este primer término, derivada de todo esto, pero respecto al tiempo. ¿Y qué es todo esto? Derivada de la energía cinética respecto a la velocidad. Ahora analicemos este otro término, derivada de la energía cinética respecto al desplazamiento, más la derivada de la energía disipada respecto pues, a la velocidad, más derivada de la energía potencial respecto al desplazamiento, ¿no? Y igual a fuerzas no generalizadas. Bueno, a ver, voy a explicar cada término. En este caso, partiremos por acá. Me dice derivada de la energía cinética respecto a la velocidad. O sea, cuando existe un movimiento pues, de cualquier sistema, este término va a existir, ¿no? Pasaremos a este otro. Derivada de la energía cinética respecto al desplazamiento. Este generalmente es cero, ¿ya? Nosotros no lo vamos a ver. Entonces, generalmente va a ser cero, directamente. Casi siempre. Pasaremos a este otro. Derivada de la energía disipada respecto de la velocidad. Eh, este término va a existir cuando exista algún amortiguador en el sistema, cuando exista amortiguadores en el sistema. En este caso no exista ningún amortiguador, por lo tanto directamente este término es cero. Pasaremos más la energía potencial respecto al desplazamiento. Cuando existe, pues, deformaciones en los resortes, ¿no? Va a existir esto. Además, pues cuando existe variación de alturas. ¿Ya? Entonces, generalmente existe este término y este término. Y este término de fuerzas no generalizadas, pues existe cuando tenemos fuerzas de excitación, ¿ya? Listo, entonces simplemente es aplicar la ecuación de Lagrange. En este caso te pide la energía cinética, te pide la energía potencial. La energía disipada, pues no vamos a aplicar porque no existe un amortiguador en el sistema. Entonces hallaremos la energía cinética. La energía cinética, pues está referido al movimiento del cuerpo, ¿no? En este caso, pues vamos a tener, ¿no? Movimiento pues lineal y angular. Entonces, para movimiento lineal se tiene la siguiente formulita. Un medio de la masa por la velocidad lineal. Esa velocidad lineal llegaría a ser pues esta x, ¿no? La derivada de este desplazamiento, ¿ya? Acá está x, pero esto es un desplazamiento. Su velocidad sería x con un puntito y está representada acá. Más este término existe cuando hay un movimiento curvilíneo, ¿no? O cuando existe, pues en este caso, un desplazamiento curvilíneo. Entonces, eso es igual, más un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, ¿no? No es nada más la velocidad angular en este caso no es nada más que la derivada del desplazamiento, ¿no? Porque esto aparece pues por este desplazamiento. Listo, tenemos la energía cinética. De esa forma se halla la energía cinética. La energía potencial. En este caso, pues los resortes se están deformando, por ende, pues va a existir una energía potencial. En este caso, un medio de la... Analicemos para este resorte. Para este resorte. Un medio de su constante de rigidez. Por su constante de rigidez de este resorte es K. Por su deformación al cuadrado. Su deformación al cuadrado, pues es esta expresión, ¿no? Y está representada acá, elevado al cuadrado. Más, dice, ¿no? Acá, un medio por su constante de rigidez, estamos analizando ahora este otro resorte, es igual a 2K por, pues, su deformación de este resorte elevado al cuadrado. Y su deformación es esta, ¿no? ¿Cuánto se ha deformado? ¿Ya? Bueno, de esa forma, pues, hemos determinado las energías cinética y potencial, ¿no? Esto incluso, esta energía potencial está un poquito simplificada. Acá 2 con 2 se han simplificado. Y esta llegaría a ser la energía cinética y esta la energía potencial. Energía disipada no existe porque no hay amortiguadores en mi sistema. Bueno, entonces ya tal vez lo más complicado pues sería determinar, ¿no? La energía cinética y la energía potencial. Bueno, ahora aplicaremos pues la ecuación de Lagrange. Paso a paso vamos a aplicar. Partiremos por esto.
por esta parte. Me dice derivada de la energía cinética respecto a la velocidad, ¿ya? Q en este caso es una coordenada generalizada, ¿ya? Una coordenada generalizada. Listo, entonces acá estoy representando también, ¿no? Derivada de la energía cinética respecto a la velocidad. Pero en este caso, nosotros tenemos dos variables, ¿no? ¿Por qué? Por los dos desplazamientos, desplazamiento lineal y desplazamiento angular. Una variable que sería x y otra variable tita. Por ende, puedo representar. Esto se tiene que representar de esta forma. ¿Por qué? Porque tengo dos variables, ¿ya? O sea, derivada de la energía cinética respecto a la velocidad lineal. Y la otra variable, o sea, la otra va a ser derivada de la energía cinética respecto a la velocidad angular, ¿no? Listo, entonces simplemente es cumplir con las ecuaciones, con la fórmula de la ecuación de Lagrange, ¿no? Entonces te dice acá, te dice, derivale la energía cinética respecto de la velocidad lineal. Entonces, esa ecuación de la energía cinética está acá. Entonces, derivale respecto a la velocidad lineal. En este término yo tengo la velocidad lineal, entonces hay que derivarlo. El 2 pues pasa a multiplicar, 2 con 2 se van a simplificar y me va a quedar masa por la velocidad lineal. Y está representada acá, ¿no? Este término no tiene, ¿no? No está con respecto a la velocidad lineal. Por lo tanto, es cero. Listo. Pasas acá. Derivada de la energía cinética respecto de la velocidad angular. Te dice, derivámelo la ecuación de la energía cinética, pero respecto a la velocidad angular. Entonces, tú vas acá. ¿Ves acá este primer término? Pues no está en función a la velocidad angular. Por ende, es cero directamente, ¿no? Pasas a este otro, pues está en función a la velocidad angular. Lo derivas. El 2 pasa a multiplicar y me va a quedar I sub g por la velocidad angular. Y está representada acá. Listo, ya hemos hecho esta primera partita. Ahora podemos complementar con la derivada respecto al tiempo. Y acá estoy ¿no? aplicando eso, ¿no? Derivada, pues de esto respecto al tiempo. Y acá igual. Derivada de todo esto respecto al tiempo. Entonces, se tiene esto, ¿no? Entonces, la derivada de esto respecto al tiempo, ¿no? Entonces, derivamos esto respecto al tiempo. Simplemente esto, derivada respecto al tiempo ahora, ¿no? Entonces, la masa es constante. La derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración, una X con dos puntitos. Y de la misma forma, ¿no? Es derivable, pues estito respecto al tiempo. Y lo derivamos. El momento de inercia es constante. Y la derivada de la velocidad angular, pues es la aceleración angular, ¿no? Bueno, entonces ya hemos determinado todo este término. De esta forma se determina, ¿no? Bueno, pasaremos a esto. No tenemos, fíjense, pasaremos a este término derivado de la energía cinética respecto al desplazamiento. La energía cinética, pues siempre está en función a las velocidades. Por lo tanto, esto, pues es cero, ese término. Pasamos a esto, derivada de la energía disipada respecto a la velocidad. Como nosotros no tenemos amortiguadores en nuestro problema, pues es directamente cero. Y derivada de la energía potencial respecto al desplazamiento. Y está acá. Derivada de la energía potencial respecto al desplazamiento. Q eh, eh, es una variable generalizada, ¿no? Una coordenada generalizada, mejor dicho. Listo. Como yo tengo dos variables, entonces lo tengo que representar de esta forma, ¿ya? Derivado de la energía potencial respecto al desplazamiento. Derivada de la energía potencial respecto al desplazamiento angular, ¿ya? Bueno, entonces, de la misma forma, ¿no? Obedecemos la formulita. Nos dice derivada de la energía potencial respecto a x. Tú vas, acá tengo la ecuación de la energía potencial. Y me está diciendo derivámelo respecto al desplazamiento lineal. Acá tengo, en este término tengo desplazamiento lineal y en este otro igual. Entonces tengo que derivar los dos términos, ¿no? Entonces, de igual forma, ¿no? Derivada, pues de esto, este 2 va a pasar a multiplicar y me va a quedar pues por, entre paréntesis, x más L por tita. La derivada de lo que está entre paréntesis, pues es 1, no pasa nada, ¿no? Y está acá representado. De la misma forma, derivada, pues de esto, el 2 pasa a multiplicar, entonces va a ser 2k, acá está 2k, pues entre paréntesis, x menos L por tita. Y la derivada, pues de lo que está entre paréntesis es 1, no afecta nada. Y pasas al otro, ¿no? Derivada de la energía potencial respecto al desplazamiento angular. Y vas acá. Esta es la ecuación de la energía potencial
y en este caso ya no tienes que derivar respecto a al desplazamiento lineal, sino al desplazamiento angular, ¿no? Y el desplazamiento angular es θ. Entonces, de igual forma, derivas, ¿no? Primero, este exponente. Pasa a multiplicar, me va a quedar 2k, entre paréntesis, x más L por θ. Pero hay que derivar lo que está entre paréntesis, y la derivada de lo que está entre paréntesis, pues es L. Ya está multiplicado por L. Y de la misma forma, ¿no? Acá el 2 pues pasa a multiplicar y va a ser 2k por x menos L por θ, que estaría entre paréntesis. Pero hay que volver a derivar lo que está entre paréntesis y es menos L, ¿no? Y ordenando un poquito acá, simplemente he hecho álgebra y hemos llegado a esto, ¿no? Ordenando un poco, fíjense. Acá he aplicado lo que es la propiedad distributiva, k por x, acá k por L por θ y así, ¿no? Propiedad distributiva y he ordenado un poco. Y hemos llegado. Incluso acá existen términos semejantes. Un o k por x más 2k por x, 3k, ¿no? Y así, de esta forma se tiene que ordenar, ¿ya? Bueno, entonces, una vez determinado o aplicado la ecuación de Lagrange, ya pues lo tenemos casi resuelto, simplemente es reemplazar, ¿no? Todo este término, pues, es esto, ¿no? Entonces yo, pues, masa por la aceleración lineal, tengo que reemplazarlo acá. Y esto eran 0, 0, la energía potencial igual hemos determinado que es esto y simplemente lo he reemplazado, ¿no? Fíjense, esta parte está acá y esta otra parte está acá, ¿no? Entonces, estas llegarían a ser las ecuaciones de movimiento, ¿ya? Pero sin embargo, a nosotros no nos están pidiendo la ecuación de movimiento, nos están pidiendo las frecuencias. Para ello, pues, prosigue lo siguiente. Estas ecuaciones lo convertimos en matrices, ¿ya? O los representamos matricialmente. Y representando matricialmente, pues tenemos esta configuración, ¿no? Eso ya lo sabemos también. Bueno, esta sería la matriz cuadrada de inercias, esta es la matriz columna de aceleraciones, esta es la matriz cuadrada de rigidez, y esta es la matriz columna de desplazamiento. Y esta es la matriz columna nula, ¿no? Generalizando, entonces a todo esto pues lo voy a llamar una masa M y a la matriz columna de aceleraciones Q, ¿no? Estoy generalizando, ya saben. Eh, Q pues es una coordenada generalizada. Más, a todo esto pues lo estoy llamando K. Eso va a ser la matriz cuadrada de rigidez. Y a todo esto pues Q, ¿no? Listo. Entonces es una forma de generalizar. Despejamos, ¿no? Esta variable, la matriz de las aceleraciones, siempre tiene que estar pues solo, ¿no? Para realizar esa operación, pues multiplicamos a cada término por la matriz inversa. Si nosotros multiplicamos a cada término por la matriz inversa, nos queda esta expresión, donde este producto de la matriz inversa de la masa por la matriz de rigideces, pues es la matriz dinámica, ¿ya? Se llama a ese producto, pues lo llamamos matriz dinámica. Entonces, fíjense, acá ya está representado en función a la matriz dinámica. Bueno, hay que hallar esa matriz dinámica. Para hallar esa matriz dinámica, pues se hace lo siguiente. Primero voy a hallar la matriz inversa de la masa, ¿ya? Para ello, pues aplicamos este truco, este artificio. Fíjense, si yo tuviese, por decir, una matriz A, que tiene pues estos elementos, es una matriz de 2 por 2, y quiero hallar su matriz inversa, pues realizo el siguiente artificio. ¿En qué consiste? Uno sobre la determinante. La determinante no es nada más que el producto de A por D menos el producto de B por C, ¿no? Y pues por esta matriz. Esta matriz existe algunos cambios, ¿ya? En la, en la diagonal principal, que sería esto. A ver, un cachito. Ya, la diagonal principal es esta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la diagonal principal? Los elementos cambian de posición. ¿Qué quiero decir? A estaba acá, tiene que cambiar. O sea, A tiene que ir donde D y D donde A, ¿no? Es lo que se ha hecho acá. Y en la diagonal secundaria, ¿qué es lo que pasa? Simplemente hacemos afectar por un signo negativo. Multiplicamos por un signo negativo. Y ya, ¿no? Y se tiene. Y lo mismo aplicamos acá, pues, ¿no? Lo que se ha hecho, pues, lo que se ha hecho acá es lo siguiente, ¿no? Uno sobre la determinante y hemos cambiado de posición. Fíjese, esto estaba acá, ¿no?
M ha pasado acá y sub G ha pasado donde estaba M. Listo, la determinante no es nada más que el producto de M por G por M por IG, ¿no? Que sería el momento de inercia. Y pues reemplazando acá, la determinante y esto, ¿no? Y acá tenemos eh, un producto de un escalar por una matriz. Y eso se hace de esta forma, ¿no? Todo esto multiplicamos por IG para hallar este elemento, ¿no? Entonces nos va a quedar esto, ¿no? Si nosotros realizamos, por decir 1 sobre M, bueno, a ver, un cachito. Ya, ahora sí. 1 sobre M por IG. Y todo esto por IG, ¿no? Entonces, IG por IG se va a ir, me va a quedar 1 sobre M. Y de la misma forma para esto, ¿no? Se tiene que multiplicar este escalar por cada elemento, ¿no? Listo, y nos queda esto. Entonces habríamos hallado la matriz inversa de la masa. Ya tenemos. Listo, entonces reemplazamos acá, en esta formulita, ¿no? En la matriz dinámica. Tenemos la matriz inversa de la masa, que llegaría a ser esto, y tenemos la matriz de rigideces, que es K, que sería esto, ¿no? Y realizamos la operación. Acá tenemos un producto de dos matrices. Bueno, eso también ya lo hemos aprendido. Entonces, para realizar esta operación, lo que se debe realizar es lo siguiente. Agarramos esta fila, o para hallar este elemento, agarramos esta fila y lo multiplicamos por esta columna, ¿no? Entonces, es lo que yo he hecho acá. 1, pues tiene 1 sobre m, tiene que multiplicarse por 3k, y está acá. Y 0 por menos k por l, ¿no? 0 por menos k por l, y está acá. Y esto pues es 0 y me queda 3k sobre m. Y lo mismo, ¿no? Para hallar este elemento, tengo que, a ver, voy a volver un poco acá. Para hallar este elemento, voy a tener que agarrar esta fila y multiplicarlo por esto ahora, ¿no? Entonces lo mismo, sería 1 sobre m por menos esto, ¿no? K por L, K por L. Y más 0 por 3KL. Y en sí esto y este se va a hacer 0. Y lo que nos va a quedar es esto. Y está representada ahí. No de esa forma. De esa forma podríamos hallar lo que es la matriz dinámica. La matriz dinámica sería esta, ¿no? Pero lo podemos representar de esta forma, donde este elemento va a ser T11, este otro elemento T12, y acá este elemento T21 y así, ¿no? Armamos la matriz. Bueno, entonces, una vez teniendo la matriz dinámica, existe ya unos pasos previos antes de esta ecuación, pero podemos aplicar directamente esta ecuación para que se nos simplifique ya el ejercicio. En su texto del INGE está pues cómo se determina esta ecuación, ¿no? Ustedes podrían revisarlo, pero es válido realizar de esta forma, ¿no? Tenemos una ecuación de esta forma. Y esta ecuación, pues, para hallar sus raíces, pues se desplaza de esta forma, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, ya es como un formulario ya esta formulita, ¿no? Entonces, esto reemplazando por decir T11, ¿cuánto vale? 3K sobre M. Entonces estoy reemplazando acá. T22, pues vale, esto es T22, 3K L al cuadrado sobre IG, y así, ¿no? Sucesivamente. Vamos reemplazando cada uno de estos. Tenemos todos, ¿no? T11, T22, T12, T21, ¿no? Tenemos todos. Entonces simplemente es reemplazar. Vamos a tener dos frecuencias. ¿En dónde es lo que va a variar? Con el signo. La frecuencia 1 pues va a ser con el signo negativo y la frecuencia 2 con el signo positivo, ¿no? E incluso esto pues en algunos ejercicios se simplifica bastante, ¿ya? Bueno, esa sería la resolución de este problema. Este problema es bien clásico, ¿no? Bueno, compañeros, con esto estaríamos resolviendo un ejercicio de vibraciones mecánicas de 2 grados de libertad.